Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Gazzotti, yo soy docente adscripta de la tercera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA y jefa de trabajos prácticos de los viernes mañana. La idea de esta clase va a ser la presentación de lo que son las fosas nasales desde un enfoque práctico para que sea utilizado durante el trabajo en las mesas con sus ayudantes. Vamos ahora a plantear cuáles van a ser los objetivos de la clase. Vamos a verlos en pantalla. Bueno, como les dije, vamos a plantear entonces los objetivos de la clase. Un primer punto va a ser definir la ubicación de las cavidades nasales y su función, delimitar las estructuras que conforman sus paredes y aperturas, o sea, cuáles son las estructuras óseas que van a estar delimitando esta región, describir los senos paranasales y sus drenajes y finalmente hacer un pequeño resumen como conclusión de los puntos más significativos que se tienen que llevar de esta clase. A continuación, entonces, voy a utilizar para poder dar esta presentación el Human Anatomy Atlas, que es el Visible Body, y el Acklands Atlas of Human Anatomy, que me van a servir como herramientas para esta presentación. Muy bien, como vemos acá en esta imagen, las cavidades nasales son dos, una derecha y una izquierda. Esta corresponde a una región común entre lo que es el neuro y el viscerocráneo. Van a estar ubicadas por debajo de lo que es la fosa craneal anterior, entre medio de lo que son las cavidades orbitarias y por sobre lo que es la cavidad oral. Bien, en relación a las funciones que cumple las cavidades nasales, en primer lugar tenemos que participan en la olfacción, o sea, en la detección de partículas odoríferas. Por otra parte, actúa en la emisión de la voz como caja de resonancia y finalmente también tiene acción en la como primera porción del aparato respiratorio en la humidificación y calentamiento del aire. Muy bien, una vez definida esta primera parte, vamos a ver entonces cuáles son o cómo están conformadas las paredes y las aperturas que conforman la estructura ósea de las cavidades nasales. Bien, en primer lugar vamos a ver que tiene una pared lateral, ahí la vamos a describir. Muy bien, esto es la pared lateral, un piso o pared inferior, una pared medial o tabique y un techo o pared superior. Esta sería la fosa nasal derecha y de este lado tendríamos la fosa nasal izquierda. Ahora bien, a su vez, además de estas paredes, queda descripta una apertura anterior, como la marcamos acá en la imagen, ¿sí? Esta apertura anterior se denomina apertura piriforme y es la que comunica la fosa nasal con el exterior. Por el otro lado, si nosotros ahora giramos la imagen y vemos en la zona posterior, lo que vamos a ver es esta apertura que estoy marcando, que va a relacionar las cavidades nasales con la nasofaringe, que se denomina coanas. Muy bien, vamos entonces a ponerlo nuevamente en posición. Bien, ahora vamos a describir entonces cada una de las paredes, cuáles son los huesos que la están conformando y vamos a ir viendo de anterior hacia posterior y vamos a describir en primera instancia la pared lateral. Vamos a comenzar entonces con el primer hueso, que es el hueso maxilar. Este hueso maxilar tiene sus dos porciones, una porción frontal y una porción nasal. Hacia atrás vamos a tener al hueso lagrimal. Seguidamente vamos a tener a los cornetes, el cornete superior y el cornete medio. Para esto vamos a sacar al cigomático. Acá tenemos el cornete superior y medio, que son parte del etmoides. Y si sacamos ahora el maxilar, vamos a ver el cornete inferior
y por detrás del mismo vamos a tener a la lámina perpendicular del palatino. Finalmente lo voy a girar para que se pueda ver mejor. Vamos a tener lo que es la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y vamos a ver que se relaciona con la lámina medial, ¿sí? La lámina medial de la apófisis pterigoides del esfenoides, como lo vemos acá. Entonces, ya quedó delimitada los huesos que van a componer esta pared lateral. Vamos a ir entonces ahora a las estructuras óseas que componen el techo de esta fosa nasal. Vamos a reconstruir y vamos ahora a ir a la zona superior. Para esto lo vamos a ver nuevamente de perfil y vamos a ver que el primero de los huesos va a ser la cara posterior de los huesos nasal, ¿sí? Acá este es el hueso nasal. Si nosotros lo vemos de frente, hay dos, uno izquierdo, uno derecho, ¿sí? La cara posterior del hueso nasal sería el primero de los huesos que componen el techo de la cavidad nasal. Segundo de los huesos va a ser la espina nasal del hueso frontal. Acá tenemos el hueso frontal, la espina nasal del hueso frontal. Ahora para seguir hacia posterior y para poder ver mejor el tercer hueso va a ser del etmoides. Ahí voy a sacar primero, ahí estamos, y vamos a ir a ver la parte superior. Vamos a tener la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Ese sería el tercer hueso. Primero el nasal, después el frontal que sacamos, tercero la lámina cribosa del etmoides. Y finalmente hacia posterior sería la cara antero-inferior, ¿sí? Perdón, ahí. La cara antero-inferior, ahí lo vemos mejor, ¿sí? Acá teníamos la lámina cribosa y hacia posterior teníamos que es el efenoides, el cuerpo, y sería la cara antero-inferior del cuerpo del efenoides. Muy bien, bueno, ya tenemos entonces lo descrito hasta ahora, era pared lateral, pared o techo o pared superior. Bien, vamos a ir entonces ahora a la pared medial. Vamos a restablecer la imagen, así podemos ver nuevamente, ahí estamos. Muy bien, vemos ahora entonces, vamos a ir a la pared medial. Dijimos que la pared medial corresponde al tabique. Vamos a girar nuevamente la imagen. El tabique tiene dos componentes, un componente anterior que es cartilaginoso y que en estas imágenes no se ve, solamente vamos a hacer la descripción del componente óseo. Para eso vamos a sacar el hueso maxilar, voy a girar, voy a sacar también el cornete inferior y acá vamos a tener entonces los dos huesos que componen el tabique. Tenemos un hueso superior que sería la lámina perpendicular del etmoides y hacia inferior el vómer. Ambos huesos se articulan entre sí y van a tomar contacto con la cara anteroinferior del efenoides como vemos aquí, ¿sí? Entonces, pared tabique óseo, componentes dos huesos. Uno superior, que es la lámina perpendicular del etmoides, inferior, el vómer. Muy bien, vamos nuevamente a reconstruir la imagen y nos quedaría entonces lo que es el piso de la fosa nasal, ¿sí? Para esto entonces vamos a sacar el maxilar, a ver si podemos. Muy bien. A ver, ahí tenemos. Este sería dos porciones, uno que es el paladar duro o hacia anterior, va a ser la apófisis palatina del maxilar, como lo vemos acá, ¿sí? Y hacia posterior, como lo vemos acá, ¿sí? Este sería la lámina horizontal del palatino. Para verlo mejor, lo voy a girar y vamos a verlo desde la base, ¿sí? Y ahí tenemos
aquí tenemos entonces, este era lo del paladar duro, que dijimos que era la apófisis palatina del maxilar, y hacia atrás la lámina horizontal del palatino. Muy bien, hechas estas descripciones de las 4 paredes, vamos ahora a centrarnos en lo que son las aperturas, como dijimos anteriormente. Una apertura anterior, que ahora vamos a actualizar, ahí estamos. Una apertura anterior, que es esta que estamos viendo y que es el foramen piriforme, y vamos a ver cómo está limitado este foramen piriforme. Va a ser el borde anterior de los huesos nasales. Acá tenemos los huesos nasales, ambos huesos nasales, entonces el borde anterior de ambos huesos nasales. Aquí vamos a describirlo, a ver si podemos describirlo con acá. Muy bien. Entonces, teníamos borde anterior de los dos huesos nasales. Seguidamente, tenemos lo que es el borde anterior de la apófisis frontal del maxilar. Y hacia inferior tenemos el borde anterior de la apófisis palatina del maxilar. ¿Sí? Lo mismo del lado izquierdo tenemos entonces el borde anterior de la apófisis frontal del maxilar y hacia inferior el borde anterior de la apófisis palatina del maxilar. Bien, esto sería la descripción entonces del foramen piriforme. Vamos a ir entonces ahora hacia la zona posterior. Esperen que vamos a girar la imagen para describir entonces la apertura posterior, que estaría relacionada, como dijimos anteriormente, a las coanas, ¿sí? Que relaciona lo que es cavidad o fosa nasal con la nasofaringe. Vamos a describir entonces cuáles son los huesos. Vamos a describir el hueso medial que vemos aquí es el vómer, ¿sí? Es el que va a estar separando o el límite medial de ambas coanas. Bien, hacia superior tenemos las alas respectivas de este hueso, ¿sí? Del vómer, y seguidamente vamos a tener parte o borde posterior del cuerpo del efenoides. Hacia el lateral, a ver si llegamos a ver, esperen, ahí vamos. A ver si ahí llegamos a ver mejor. Acá en la zona lateral vamos a tener, si lo pongo de esta manera, van a ver a las apófisis pterigoides. Lo que vamos a tener acá es el borde posterior de la lámina medial, ¿sí? De la apófisis pterigoides. Acá lo vemos, ¿sí? Entonces, vómer, cuerpo del efenoides y la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y hacia inferior, como vemos acá, tenemos el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos, esto se vería así, borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Ahí tenemos borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides y en la zona medial tendríamos el vómer, ¿sí? Ahí lo tenemos mejor, con las alas respectivas. Bueno, espero que esta parte haya quedado clara, ¿sí? Y vamos a seguir luego con la descripción de los senos paranasales. Para esto vamos a cerrar esta parte y vamos a seguir con el video siguiente. Bueno, para ir siguiendo con el tema, vamos a tocar ahora lo que son los senos paranasales, que son espacios huecos excavados dentro de los grandes huesos de la cara. Vamos a tener entonces en los huesos frontales, en los maxilares, en el efenoides y en el etmoides, y van a tener conexión con la cavidad nasal a través de los meatos. Vamos a empezar entonces a desarrollar cada uno de ellos, dónde están ubicados, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con el seno frontal,
que se encuentran excavados dentro de lo que es la escama y porción orbitonasal del hueso frontal. Va a haber uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Y se van a extender también hacia posterior, con lo que van a tomar relación con el techo de la órbita y la fosa craneal anterior. Bien, vamos a seguir entonces ahora con lo que es el seno maxilar. Este seno maxilar está ubicado dentro de lo que es la apófisis cigomática de los huesos maxilares, se va a extender hacia posterior, hacia lo que es la fisura pterigomaxilar, hacia inferior, lo que es el molar y premolar superior, hacia la zona medial, con lo que es la pared lateral de la cavidad nasal, y hacia superior con lo que es el piso de la órbita, como lo vemos en la imagen. Muy bien, vamos a seguir ahora entonces con los senos o con el seno esfenoidal. Este seno se encuentra ubicado dentro del esfenoides, ¿sí? Y para esto acá se resecó parte del techo óseo, pero lo vamos a ver mejor en un corte sagital, en donde nos va a permitir ver específicamente cómo queda excavado dentro del cuerpo del esfenoides. Va a tener entonces como techo la fosa craneal anterior, seguidamente con lo que es la silla turca, que es esto que estamos viendo acá, y hacia atrás lo que es la apófisis basilar del hueso occipital. Hacia anterior tenemos la cavidad nasal y hacia inferior lo que es el techo de la nasofaringe. Muy bien, nos queda entonces, para finalizar con el tema de los senos, las celdillas etmoidales, ¿sí? Que se encuentran excavadas dentro de lo que son los laberintos del etmoides. Se encuentran por detrás del conducto lacrimonasal y van a tomar contacto, como vamos a ver, con lo que es la pared medial de la órbita, ¿sí? Como vemos acá, y la zona más lateral de la parte más elevada de la cavidad nasal. Muy bien, acá finalizamos con la parte de los senos y vamos a ir a ver en el próximo video lo relacionado específicamente con los meatos. Bueno, para continuar con los senos paranasales, lo que vamos a tratar de ahora es tener una imagen en donde vamos a tener un corte de este cráneo para tener una mejor orientación. Vamos a hacer este corte coronal, una vista coronal del mismo. Vamos a ver entonces para ubicarnos lo que corresponde al piso, que es al paladar duro. En el techo vamos a tener lo que es la fosa craneal anterior. Hacia laterales lo que es la pared medial de la órbita y quedando limitado entonces lo que son las cavidades nasales. Bien, habíamos dicho que en el techo de esta cavidad nasal va a corresponder entonces a lo que era la lámina cribosa del etmoides. Ahora bien, lo que vamos a tratar de definir acá en esta imagen es lo relacionado con los cornetes y los meatos. Como vemos acá en esta imagen tenemos los tres cornetes, el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Y entre lo que es el cornete y la cara lateral de la pared lateral de la cavidad nasal se van a delimitar entonces los meatos. Vamos a tener lo que es el meato inferior, el meato medio y el meato superior. Bien, en relación a, como vemos acá, lo que es cavidad orbitaria o fosa orbitaria y el seno maxilar, entre ambos queda limitada una zona en donde lo que corresponde a la cavidad nasal se produce un gran estrechamiento. Esto está generado particularmente por la presencia de lo que son las celdillas etmoidales, que como habíamos dicho, correspondían entonces a celdillas que se dividían, se excavaban dentro de los laberintos del etmoides y estaban divididas en tres celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo drenan cada uno de estos senos paranasales en relación a esto que habíamos descrito acá, que eran los meatos. Entonces, en el meato medio que vemos acá, van a drenar lo que es el seno maxilar, el seno frontal,
las celdillas etmoidales anteriores y medias. En relación al meato superior, va a drenar las celdillas etmoidales posteriores. En relación al espacio comprendido entre el meato superior y la cara anteroinferior del cuerpo del efenoides, se genera lo que es el receso esfeno-etmoidal, que va a drenar el seno esfenoidal. Y finalmente, en el meato inferior, vamos a tener que va a drenar el conducto lacrimonasal, que es una zona, es una estructura que va a estar de conexión entre lo que es cavidad orbitaria y cavidad nasal, ¿sí? Quiero destacar que este conducto lacrimonasal no corresponde a un seno paranasal. Bueno, habiendo finalizado entonces con el tema, quiero destacar que vamos entonces a hacer un resumen para identificar lo descrito hasta el momento, para que se lleven los puntos más importantes de la charla. Para ir cerrando entonces la clase, vamos a hacer un resumen sobre los puntos más significativos de este tema, que les va a ser útil tanto al momento de estudiar como durante el trabajo práctico en clase. En primera instancia habíamos dicho que las cavidades nasales eran dos, una derecha y una izquierda, que correspondía a una región común entre lo que era el víscero y el neurocráneo, que estaban ubicadas por debajo de la fosa craneal anterior, por arriba de la cavidad oral y entre las fosas orbitarias, que tenían como función la olfacción, o sea, la detección de partículas odoríferas, que correspondía también a la primera porción del aparato respiratorio y que iba a participar en el calentamiento y humidificación del aire, y a su vez en la emisión de la voz actuaba como caja de resonancia. En relación a la formación de las paredes de estas cavidades, habíamos dicho que tenía 4 paredes y 2 aperturas. Dentro de las 4 paredes había una pared superior o techo, una pared lateral, una pared inferior o piso y una pared medial o tabique. Y había 2 aperturas, una apertura anterior denominada foramen piriforme porque tenía forma de pera y que la comunicaba con el exterior, y la apertura posterior se denominan coanas y relacionaba la cavidad nasal con la nasofaringe. Vamos ahora a describir los huesos que iban a estar conformando cada una de estas paredes. Dentro de lo que es la pared lateral, en este corte sagital, anterior-posterior, vamos a ir describiendo los huesos, el primero de los cuales es el hueso maxilar con sus 2 porciones, la nasal y la frontal, seguidamente por el hueso lagrimal. Luego venía los cornetes superior y medio, que son del hueso etmoides, y hacia inferior tenemos el cornete inferior, que era un hueso independiente. Muy bien, hacia atrás entonces luego íbamos a tener lo que es la lámina perpendicular del palatino y finalmente la lámina medial de la apófisis pterigoides del efenoides. Ahora vamos a hablar entonces de la pared medial. Esta pared medial corresponde a lo que se denomina tabique nasal. Este tabique iba a tener una porción anterior que era cartilaginosa y una porción posterior que tiene que ver con 2 huesos que se articulan entre sí. Uno es este que estamos viendo acá, que es la lámina perpendicular del etmoides, y hacia inferior tenemos el hueso Böhmer. Estos dos van a tomar contacto a través de la cresta efenoidal con la cara anteroinferior del cuerpo del efenoides. Bien, si seguimos ahora entonces con el techo de la cavidad nasal, vamos a ver que está conformado de anterior a posterior por la cara posterior de los huesos nasales, seguidamente por la espina nasal del hueso frontal, luego por la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides y finalmente por la cara anteroinferior del cuerpo del efenoides. Si nosotros ahora vamos al piso, vamos a tener entonces, como vemos acá, 2 huesos, uno anterior
que es la apófisis palatina del maxilar, y hacia posterior la lámina horizontal del palatino, ¿sí? Entonces, anterior la apófisis palatina del maxilar y posterior la lámina horizontal del palatino. Bien, seguimos entonces ahora con los forámenes. Foramen anterior, esta es una vista coronal de las cavidades nasales, en donde vamos a tener entonces el foramen piriforme, cuyo límite anterior es el borde inferior del hueso nasal, hacia los laterales el borde anterior de las apófisis frontal del maxilar y hacia inferior el borde anterior de la apófisis palatina del maxilar. Si nosotros vamos hacia la apertura posterior, dijimos que eran las coanas. En este corte coronal, desde la vista posterior, vamos a tener entonces en la zona medial el hueso vomer con las alas respectivas, el borde posterior del cuerpo del efenoides, hacia el lateral, lo que es el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, del efenoides, y hacia inferior el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Muy bien. Vamos a ir entonces ahora a lo relacionado con los senos paranasales, que habíamos dicho que eran espacios excavados o neumáticos dentro de huesos de la cara, ¿sí? Como vemos acá, los huesos que van a tener los senos paranasales van a ser el hueso maxilar con el seno maxilar, huesos frontales con los senos frontales, el efenoidal con el seno efenoidal y el etmoides con las celdillas etmoidales que están excavadas dentro de los laberintos de dicho hueso. Estas celdillas etmoidales se dividen en anteriores, medias y posteriores, ¿sí? Bien, cada una de estos senos paranasales van a drenar a través de los diferentes meatos. Estos son espacios que están limitados entre lo que es la pared lateral de la cavidad nasal, como vemos acá, ¿sí? Y lo que es la cara lateral del cornete respectivo, ¿sí? Del cornete nasal. En el caso del meato inferior será el cornete inferior, el meato medio, el cornete medio y el meato superior con el cornete superior. Entre lo que es el cornete superior, el meato superior y la cara anterior del cuerpo del efenoides se genera lo que es el espacio. Es un espacio denominado receso esfenoetmoidal, ¿sí? Que es el por donde va a drenar el seno esfenoidal. Mientras que los senos maxilar, frontal y las celdillas etmoidales anteriores y medias drenan a través del meato medio, las celdillas etmoidales posteriores al meato o a través del meato superior, ¿sí? Lo que quiero destacar también es que el conducto lacrimonasal, que es un conducto que va a relacionar fosa orbitaria o cavidad orbitaria con cavidad nasal, va a drenar a través del meato inferior, pero este conducto lacrimonasal no corresponde a un seno paranasal. Bueno, vamos entonces, con esto fue el final de la clase. Espero que les haya sido útil. Desde ya, muchas gracias por su atención. Les dejo acá la bibliografía y nos estaremos viendo próximamente en alguna otra clase.